Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a Entre Risas y Jeringas. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas noches, Lorena, ¿cómo estás? Yo la verdad que estoy así expectante, porque hoy vamos a tener una invitada. Tenemos una invitada. Tenemos, es Sabemos verdad, que porque nosotras hablamos de todo, a es veces de por más. Pero supuesto. bueno, en esta oportunidad vamos a tocar un tema que es bastante curioso, un poquito incómodo quizás, ¿Te parece? pero muy humano. Bienvenida, está No. con nosotras Velvet. ¿Cómo estás? Hola, buenas Hola. noches chicas, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Gracias por venir. Nosotras estamos realmente expectantes, porque nos interesa el tema. Sí, Es tuvimos muy bastantes bueno. preguntas, consultas que le Sí, vamos a por hacer. supuesto, por supuesto. Bienvenida. Queríamos comenzar que nos cuentes un poquito de vos. ¿Cómo llegaste a este mundo de Shibari? ¿Puede ser? No Mm, sé si lo dije bien. Sí, Y está el bien. BDSM, que son las siglas. ¿Cómo llegué al BDSM y al Shibari? Que son prácticas eróticas no convencionales, para Exacto. resumirle a la gente. Em, no sé, siempre me gustó. Tuve acceso desde muy chiquitas, esta historia la cuento siempre, al porno. Básicamente, soy una niña que nació con internet también. Y entonces tuve acceso al porno de muy temprana edad. Y básicamente tuve acceso a este tipo de prácticas. eh, y siempre me llamó la atención. Y no lo pude practicar igualmente hasta los 24 años, que yo pensé que era la ciencia ficción del porno. Eso es muy divertido. Es como que yo pensé que eso no existía de verdad. Claro, que Digamos, solo como que eso pasaba. pasaba en los videos y nada más. Igual me sorprende la claridad de decir, bueno, esto es ficción, tal vez, esto como está Es actuado. Claro, eso que te iba a decir, porque bueno, cuando hablamos de educación sexual integral, nosotros también hablamos del tema de la pornografía, ¿no? En los Exactamente. adolescentes, y que decimos justamente que eso es ficción, que cuando hay dos personas, las cosas son distintas. Claro, y no ves el detrás de escena, toda la parte de la comunicación, digamos, cómo se llegan esos acuerdos y demás. Pero bueno, esto, yo pensaba que no sucedía y que si sucedía menos que menos iba a suceder en la Argentina, digamos. Así que nada, yo continué mi vida naturalmente. Empecé mi vida sexual tradicional, digamos, entre comillas, y a los 24 una pareja me presenta el BDSM y me dice, ¿por qué no entras a esta página? Y me pasó una página argentina, que es la más grande de Hispanoamérica. No la voy a nombrar porque no la recomiendo. Ah, bueno, está Bien, bien. que es conocida, digamos, si googleamos sale. No le recomiendo en este sentido de que hay mucho boludo, perdón, no sé si lo podía decir, pero hay que entrar con mucho criterio. Si van a entrar, entren con mucho criterio, como a cualquier otra red social donde Claro, conocemos digamos gente. que hay de todo. Entonces, Exactamente, uno tiene que entrar justamente informado, ¿no? exactamente. Puede entrar, está bueno, ¿sabes para qué? Para encontrar información ahí. Y nada, empecé a habilitar redes sociales para conocer gente, ya habiendo leído bastante y diciendo, che, yo quiero probar esto. Me gustaría probar prácticas BDSM. Y ahí tuve mi primer contacto con mi vínculo, quien fue en ese momento mi dominante, y empecé a practicar. Así que pasaron muchísimos años en donde básicamente me eduqué con porno, mal hecho, que es lo que enseñamos en Claro. ESI, y después muchísima información después, lectura y autoconocimiento, decidí buscar activamente eso, digamos. Claro, como que el disparador fue ese, pero sabías Ujú, que no era tan real, entonces exacto. decidiste informarte para Ujú. hacerlo consciente, respetuoso hacia vos y hacia el otro, hacia tu cuerpo y hacia tus deseos. Así que, digamos, como que fuiste por un buen camino. Sí, el recorrido arrancó así. Obviamente prácticas sueltas en mi vida vainilla, diríamos. Lo vainilla es aquello que no es BDSM o kinky, digamos, la sexualidad más tradicional. Ya sí, algunas prácticas que se enmarcan dentro del BDSM y la mayoría de la gente hace prácticas que se enmarcan dentro del BDSM. Lo que pasa es que lo hacemos muchas veces como en automático, como ya lo aprendimos así y no Claro, buscamos información. En el BDSM, digamos, los que estamos dentro de la comunidad,
buscamos mucha data, ¿no? Nos asesoramos un montón de los riesgos, cómo hacer la práctica cuidada y demás. Pero bueno, eso, básicamente arranqué mi vida BDSM a los 24. A los 24. Bueno, sí, Muy eso bien. también hay que decirlo, de que, como dijiste, ¿no? Anteriormente, esta cuestión de que hay mucha gente que lo practica, pero a lo mejor no sabe ponerle nombre y apellido. Y Exactamente. para eso estamos hoy, Cristina. Exactamente, la verdad que sí. Mira, yo te voy a hacer una preguntita porque, viste, Bien. yo no soy muy conocedora de este tema, Ok. pero he leído un poquito. Entonces dice, el shibari es una técnica milenaria que nace en Japón, ligada a las artes marciales, que se utilizaba para atrapar, inmovilizar y transportar prisioneros de guerra, que después se fue evolucionando y termina, es una forma de vincularse eróticamente. A ver vos de esto, ¿qué es real y qué es mentira? Esto como es básicamente la búsqueda que te tira Google cuando ponemos Shibari, que no es muy, digamos, no es muy fiel a la realidad. Primero y principal, no es milenario Ahí porque está. tiene, bueno, menos de 100 años, no, debe cumplir 100 años ahora. El Shibari, o sea, los primeros registros de Shibari Kinbaku, o sea, estas dos palabras de Shibari Kinbaku son de 1920, de un fotógrafo japonés. Y de lo que habla ese texto tal vez es del Hoshojutsu, que eso sí es un arte marcial que practicaban los samuráis y que hasta el día de hoy se sigue practicando. Incluso la Sí, policía porque japonesa... habla justamente de una práctica samurái, sí. Sí, incluso al día de hoy la policía japonesa, digamos, tiene conocimiento en estas prácticas. Sí, era la inmovilización de prisioneros, pero era un arte marcial y que era de tortura y transporte de prisioneros. Claro. El Shibari Kinbaku, como lo conocemos hoy, es una adaptación de esas ataduras que se veían también en pinturas, ilustraciones tradicionales japonesas, Sí. a la realidad de un vínculo, porque Ito Seiyu, que es la persona que se considera como el padre del Shibari, ataba a su esposa, digamos, y él no quería dañar a su esposa, básicamente. O sea, Claro, él quería quería que, consentirla. claro, era el que disfrute a través de estas prácticas porque tenían una relación sadomasoquista. Sadomasoquismo es aquellas personas que le gustan dar y recibir dolor. Entonces, su esposa le gustaban estas prácticas y él adoptó estas ataduras para poder atarla a ellas, tratando de no dañarla. Igual, desde ese tiempo a hoy mutó un montón la práctica, hay un montón de cuidados más. Claro, como que se fue Sí, perfeccionando. se fue ¿no? perfeccionando. Esto de decís, de generar dolor, pero Ujú. para un placer, digamos, no para un sufrimiento. O sea, ¿cómo lo, con tus propias palabras, cómo describirías estas prácticas? El shibari en sí, o sea, yo me acerqué al shibari, es una práctica erótica no convencional. Entonces, tienes un origen en Japón, después se diversificó. Y para mí el shibari hoy me significa el poder conectar a través de un elemento, en este caso la cuerda, a través de a través de la cuerda, conectar con otra persona, perdón, para transmitir, no sé, sensaciones, sentimientos, intensidad. Es muy o sea, es muy diverso el objetivo, digamos, y cada quien le puede dar la significancia que quiera. Puede que alguna persona me despierte querer tener prácticas sádicas, o sea, poder generarle dolor, incomodidad, porque a la otra persona le gusta claramente, como puede pasar que a otra persona me despierte la necesidad de hacerle un pollito o algo más introspectivo, una atadura de viaje, le decimos nosotros. Como también otras veces, por ejemplo, en eventos muy grandes, ya va más a lo artístico y performático, y ahí tiene que ver puramente la estética y el show, digamos. Sí, son muy artísticas. Sí, debo La verdad que decirte. sí. Tus publicaciones, tus presentaciones, la verdad que yo la veo con una estética Sí, muy en tus artística. redes realmente es La totalmente recomendamos. artístico. Tu Instagram, ¿querés que pasemos? Sí, mi red personal es
hola.soy.velvet, hola soy Velvet, y la de la escuela de Shibari, que también ahí hay muchas fotos y demás, y nos pueden contactar a mí y a mi profesor, es ritual.kimbaku, que igualmente supongo que la vamos a estar viendo abajo. O Sí, por algún por lado. supuesto. Sí. Te pregunto, ¿qué lugar ocupa el consentimiento dentro de estas prácticas? Voy a hablar más general de BDSM porque en mi visión personal el Shibari forma parte del BDSM, entonces es más fácil decir Shibari Claro, BDSM. yo englobo Dale, todas. englobo todo dentro de BDSM. Perfecto. El papel ese protagónico o el principal, digamos, las prácticas BDSM deben ser consensuadas y consentidas. Hay una diferencia entre consenso y consentimiento. El consenso es hablar un mismo idioma o tener en claro un entendimiento en común, y el consentimiento es decir que sí o no a algo. Es clave, digamos. Yo hablo de siempre, yo doy talleres sobre BDSM y prácticas no convencionales. Las 3C, le digo, la comunicación, el consenso y el consentimiento son claves. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar un mismo idioma, poder consentir sobre esas prácticas, tener muy claro cuál es nuestro deseo para poder llevarlo a cabo. Las prácticas, o sea, la sexualidad o las prácticas sexuales van a ser mucho más placenteras mientras más habladas estén y mientras más de acuerdo estemos en lo que estamos haciendo. Digamos, uno de los grandes mitos es esos abusos, esos violencia y demás, con los que no estoy de acuerdo, Claro, básicamente. digamos, ¿qué diferencia hay que hablar de este tipo de prácticas con una situación de violencia real? Básicamente es porque en las situaciones de violencia hay una víctima y un victimario. Bien, hay alguien que quiere hacer un daño a alguien, y en estas prácticas no, porque todos estamos de acuerdo con lo que está sucediendo y lo que queremos hacer. Claro, está consensuado y con consentimiento. Por eso Exacto. hay dos cosas diferentes. La violencia no hay consentimiento. Exactamente. Claro, pero no hay que marcarla dentro de estas prácticas, porque justamente ahí donde quizás también nosotras notamos cuando damos las charlas, esto de hay que sentarse o pararse o como vos quieras, pero hay que hablar. Tenemos que hablar de lo que te pasa a vos, de lo que me pasa a mí, de lo que esperamos y no dar por sentado nada. De hecho, Nada. o sea, dentro de las comunidades BDSM Kinky, hablamos siempre de que nosotros hablamos mucho más que en lo tradicional o en lo vainilla. Digamos, nosotros venimos acostumbrados por educación, por nuestro contexto y demás, a practicar, o sea, a ejecutar una performance o una coreografía en donde muchas, principalmente las mujeres, por eso digo, nos hemos sentido mal abordadas muchas veces, incluso en un boliche, por ejemplo. Sí. A ver, vamos a hacer un ejemplo concreto. Vamos a un boliche a bailar y nos tocan sin pedirnos permiso. A veces hasta nos besan sin pedirnos permiso. Eso en el equivalente, que es un evento BDSM, no va a suceder. Y si sucede, por ejemplo, te van a echar. Claro, que alguien A la venga y te primera. aborde Ahí porque está. Claro, sí. nadie te va a abordar porque sí, no te tocan ni el brazo. Porque sí. Digamos, siempre que hay un contacto te van a preguntar. Y Si está permitido ese contacto. claro, es tipo, te puedo acariciar el brazo, te puedo agarrar la mano, digamos, Podemos todo. charlar, podemos compartir esta Claro, bebida. exactamente. No, te pago un trago, qué linda que estás. Y todo eso. Claro, y además dentro de lo tradicional estamos acostumbrados a esta perfo que te digo, que es llegamos, son un par de besos, vamos a la cama, siempre hay penetración, digamos, no sale de ahí. Digamos, estas prácticas abordan la sexualidad mucho más, de una forma mucho más amplia e integral, vamos a decirlo así, porque se sale de la genitalidad para explorar todo el cuerpo, todas las sensaciones, las emocionalidades también, porque hay prácticas que ni siquiera interfieren contacto físico, básicamente. También es un mito pensar que el BDSM es solo dolor o prácticas de ejercer y dar dolor, cuando hay una infinidad de prácticas
que no necesariamente incluyen el dolor, por ejemplo. Claro, de poder y sumisión, ¿no? Exactamente. Y esto estaría interesante enlazarlo con La nosotras verdad que que siempre sí. hablamos de Watson, ¿no? Y Exactamente. de humanizar. De Y lo esto es humanizado. humanizar un Sí. acto también, que es Por vincular, que supuesto. va más allá de justamente lo que decías de satisfacer una necesidad, porque la necesidad sexual es una necesidad humana, y ir al encuentro con un otro pensando solo en una penetración, como dijiste, sí o sí termina en eso. Bueno, en este ámbito, en estas prácticas que nos traes hoy, va más allá de eso, va a lo emocional, a lo sensitivo, a lo olfativo puede ir, Sí. digamos, es derribar esta mirada Hay que derribar que hay mitos. Yo creo que generalmente de que mayormente, son prácticas, como decías anteriormente, violentas, claro, violento es otra cosa. machistas, otras cosas. Bueno, pero mirá los objetos que nos trajo hoy. No, bueno, pero si está consensuado, Hay personas que después Claro, no traje, pueden evitar traje me el encanta, uso. me gusta. acá. ¿Te gusta? Claro, esto es lo que la gente suele decirle látigo, que no se llama látigo, se llama flogger. Ah, Lo- mira, sí, a ver. Y después traje poquitas cosas porque vine después de trabajar y Eso unas es- esposas Ay, o mira. tobilleras. Nosotras fuimos a una charla Sí. donde, en otro ámbito, ¿no? En otro ámbito, nosotros de la hablando salud, desde enfermería. que ¿viste? también Y esto, como claro, medio que es te una forma esposaron ahí. de sujeción. Sí, son parecidas de hecho las que se usan en el hospital. Claro. Sí. Por Sí. eso decimos, nosotros fuimos a una charla de... Tiene mucho que unas ver con la nuevas- historia de la humanidad. Exactamente, esto, ¿no? tiene que ver con la historia. Y de la ustedes humanidad. que son enfermeras, igual hay juegos que, por ejemplo, que se llaman Medical Play, Sí. que son tienen muy- que ver todo el fetiche con Ah, sí, la con medicina, vestimenta ¿no? Y la- los procedimientos y los médicos. procedimientos, El sí. instrumental médico es Ah. bastante fetiche, o sea, hay bastante fetiche sobre el instrumental médico y mira. demás. Sí, hay mucho prejuicio también con la enfermera. Cuando dices, sos Sí, enfermera y ya te ponen un lema. Son enfermeras. Pero bueno, salvamos vidas también. Bien. Por supuesto que sí. La verdad que me gusta. Yo te voy a hacer una pregunta. Esto tendría que ver, qué sé yo, esta práctica, este proceso, ¿te ayuda? ¿Es un proceso que va a ayudar a tus emociones? Y claramente porque vas a estar más satisfecho, o sea, vas a Ah, vivir más perfecto. plenamente, Pues es básicamente. te va a relajar, vas a poder mostrar más tus emociones. Porque yo, viste, te hablo desde mi desconocimiento. Bien. Puedes ingresar a los cursos. Y liberarte de tus Ay. tensiones. Porque claro, yo supongo que al ver esas imágenes que para mí me parecen súper estéticas, ver una persona atada de esa forma, pero digamos no está sufriendo, está consentiendo, y esto tenés que ir de a dos, podés ir solo, ¿cómo se desarrollan los cursos, los talleres? Los talleres igual son en un ámbito no erótico. Bien, es pura y exclusivamente de teoría. Hay práctica, por ejemplo, en el sentido de aprender a usar esto de una forma Ah, más cuidada, perfecto, digamos, los sí, lugares sí. donde se pueden usar, donde no, digamos, pero no, Como para todos hablar el mismo lenguaje, ¿no? claro, pero en el inconsciente ahí siempre la gente fantasea con que es medio una orgía. No, voy a estar tomando mates con un pizarrón y escribiendo, o sea, describiendo un Claro, poco de lo, por de lo que se supuesto. trata. Con respecto a las cosas que se sienten, y lo que pasa es que la forma de vivir el BDSM, Son individuales. exactamente, iba a decir, hay Son tantas, totalmente claro, subjetivas. hay tantas como personas en el mundo o personas que lo practican. Como para el sí, para el no, Digamos, digamos. sí. Decir, bueno, descubro que esto sí, pero esto no. Por acá Exacto. no me estaría interesando mucho. Aparte, sí, vuelvo a esto, la combinación de cosas que se pueden hacer, o sea, es infinita, básicamente. Nosotros en los talleres damos una checklist que es un listado de prácticas conocidas, porque si te inventás alguna, buenísimo. La sumamos en la lista. Claro, que son 32 páginas de un Excel Ay, Dios en mío. prácticas. Entonces, estas las damos, por lo general nosotros las compartimos para que la gente tenga una lectura y diga, che, bueno, a ver, esto me interesa, o esto definitivamente ni curiosidad me da. Digamos, es una Perfecto. forma de ampliarse. Y en Y cuanto a cada sensaciones, posición y cada sujeción tiene un nombre.
Hablando pura y exclusivamente del shibari, Sí, tienen nombres, están todos en japonés, nosotros no los usamos, digamos, no es tan importante. Lo importante, a ver, vamos a hacer una diferenciación entre BDSM y shibari. El shibari es mucho más técnico, sí, hay mucha técnica y hay que estudiarlo. El BDSM puedo yo en casa empezar a practicar. Bien, ahí hay una pequeña diferencia. Sí tienen nombres, no los usamos porque están todos en claro. japonés Sí, y sí, hay me algunos que están en imagino. inglés. Em, pero me vuelvo a la pregunta esto de sensaciones y demás. Después cada quien lo vive o de una forma más relajante, otras para placer sexual explícito Exacto. o placer. Hay mucha gente dentro de la sexualidad que practica BDSM o Shibari porque le genera una sensación de bienestar que Desestresante. exacto, y que no necesariamente le es vincular a lo sexual y por eso se siente Claro. cómodo dentro de estas Sí, sí, prácticas. eso era más o menos lo que te preguntaba porque un poquito había leído, pero como yo no lo interpreto, porque bueno, ya te digo, desde mi desconocimiento, dice que se utiliza como una técnica de relajación. Claro. Bien, De introspección, de decir, conocerte Exactamente. vos y Entonces ahí yo no necesitas un otro, sino que lo digo, tomás. ¿cómo es que se utiliza? bien. No hay estudios como tal, de hecho estuve hablando con un montón de psicólogos para ver y Claro, neurólogos. A ver si podemos empezar a hacer un estudio sobre esto, carísimo, ¿no? Claro. Y para que sí, te habiliten difícil. estudios, Sí. digamos, con subsidios y demás, no va a suceder, al menos ahora. Em, Pero sería necesario plasmarlo sí, en porque papel. mucha gente utiliza el término terapéutico. A mí no me gusta utilizarlo porque para que sea terapéutico tiene que haber cierto estudio, cierta. Tenés razón, Y por bueno, supuesto. entonces a veces llego a usar el efecto terapéutico, pero porque es lo que la gente dice Sí. después de tener esa experiencia. Claro, esto de ponerle nombre y apellido como que lo ubico más acá, Sí. ¿no? Pero sí puede ser una técnica desestresante, de relajación, Claro, y de introspección, más, Sí. a lo meditativo. Hay mucha gente que lo asocia a los efectos de las sustancias, bien, de las drogas. Mal Sí, dicho. sí. Entonces, como que siente cierta equivalencia en lo que siente mentalmente y después en el físico, digamos. Esto es, vuelvo también, las vivencias son totalmente personales, depende mucho también del estado de ánimo, de qué es lo que buscamos. O sea, si vamos a buscar una atadura de viaje, claramente va a ser de relajación, de introspección y demás. Claro. Y hablo de viaje también utilizando el término, el lenguaje de Sí. la sustancia. Si es erótico, y bueno, ya voy a incluir otros elementos y mi intención va a ser otra a la hora de arrancar esa sesión de cuerdas. Después lo que me preguntabas vos también con respecto a, por ejemplo, ver sesiones y demás, en lo que nosotros, en el Shibari vivo, que es como un show que no es show, o sea, yo básicamente sesiono con mi compañero de cuerdas, la gente va y mira y incluso nosotros hablamos como de intensidad, que es el clima que El se clima. genera se suele traspasar incluso a la gente que está mirando y no está interactuando. Bien, entonces a veces es muy difícil ponerlo en palabras. Todo re eso lo loco. hacen en el taller que vos das. No, eso particularmente es un día en donde se arma ese evento. evento. Ese evento. La gente se sienta a mirar Ujú. algo que sucede, no es para aprender. Sería como un ritual estético. Es como No mirar una obra de arte en vivo. en vivo. ¿Y qué sensaciones te genera, qué te transmite? Porque a lo mejor la persona que está ahí Claro. está en un momento y como ya dicen, quizás en un trance espiritual, pero a vos te genera otra cosa. Claro, y capaz que Bienestar. para el ojo observador es totalmente artístico y yo que lo estoy Ujú. haciendo, mi interés, por ejemplo, personal y básicamente de mi escuela de Shibari, Sí. justamente es todo lo contrario, no centrarse en lo estético, Ahí sino está. concentrarse en lo humano. Buenísimo. Bien, hay otro, claro, Sí. Claro. hay, Buenísimo. hay varias escuelas Por en eso la te Argentina. pregunto, ¿viste? Te Claro. digo, ¿qué sería?
Cuando vos decís presentamos la obra, ¿qué es un ritual estético? No, no es un No, ritual estético. es la interacción nada. entre mi vínculo, porque generalmente las personas que yo ato en esa presentación en particular Sí. son vínculos ya establecidos. Digamos, Buenísimo, no claro. voy a ir con alguien que no conozco o con alguien que no até nunca, sino porque yo lo que quiero mostrar justamente es eso que tenemos, Ese vínculo ese vínculo que tienen. tenemos y que el público pueda leerlo y verlo. Claro. Y que sienta la intensidad del momento. Claro, Después que la con gente esa se queda sin performance respirar. el público pueda ver el vínculo que ustedes ya tienen. Exactamente. Claro, porque a veces, Buenísimo, qué sé yo, buenísimo. las palabras o los hechos dicen mucho más que las palabras en sí, ¿no? Exactamente, y aparte Podés que me explicar cuesta un mucho montón más. explicarlo. Del Claro, BDSM puedo sí. dar mucho más data dura. Es más fácil, Es más ponerlo fácil. en palabras. Ah, El mira. shibari es tan, muchas veces que digo, sentirlo. etéreo, no Claro. sé, es como, Claro. es difícil bajarlo a Sí, tierra. sí. Es difícil. Te voy a dar un Claro, por eso matecito viste que yo y nos vamos te a ir a una decía más o pausa. menos lo que sale y vos me vas corrigiendo. No, pero está perfecto. está bueno, Vuelvo. porque- Hay mucha gente que sí lo ve como un ritual artístico, vuelvo, porque lo que hace es una escultura, digamos, algo y quiere mostrar eso, esa estética en particular, o generar fotos o contenido de eso porque le interesa la estética, particularmente, personalmente, a mí no me interesa tanto esa parte, sino que va más a lo humano y a lo sentimental. Perfecto. Nos vamos Muy a ir a bien. una pausa, ¿te Dale, parece, por Cristina? supuesto que sí, Y la verdad volvemos en que un ratito. impecable. Impecable la charla de Velvet. Está variada. Su cuerpo quiere descansar, es madurar.
Con Velvet, que tenemos mucho para hablar. Te consulto, te hago una pregunta. Como trajiste esto del uso de sustancias, ¿qué podemos decir respecto? ¿Es recomendable? ¿No? ¿Hay que hablarlo mucho? ¿Hay que estar en un espacio seguro, con personas seguras, por supuesto? ¿Qué hablamos del uso de sustancias y estas prácticas? IBDSM, sustancias y IBDSM. Es un tema en donde hay opiniones muy encontradas dentro de la comunidad. Vuelvo, y como no existe un manual como tal de buenas prácticas en el BDSM, Claro. Cada quien lo vive como va construyendo, digamos, su camino. Particularmente nosotros en los talleres desrecomendamos las prácticas bajo los efectos de sustancias porque las sustancias alteran la percepción, muchas veces o aumentan la sensación de dolor o todo lo contrario, sino que te Exacto. amplían el umbral de dolor o de aguantar, no sé, una práctica de humillación verbal, digamos. Y la idea es tratar de mantenernos dentro de nuestros parámetros más conscientes. Además, sí, o sea, sí vamos a practicar esto bajo los efectos de las sustancias, el consentimiento sí debe ser dado limpio, digamos, bajo, o sea, sin estar bajo los efectos de la sustancia. ¿Por qué? Porque para poder consentir, Claro, estar sobrio. necesitamos- Una persona sobria tiene que dar el consentimiento. necesitamos estar con toda, o sea, nuestras Nuestro capacidades sentir, plenas. claro. Bien, en ese momento, o sea, nosotros podemos consensuar y consentir, tener prácticas bajo los efectos de ciertas drogas, pero al momento de consentir eso necesitamos estar sobrios. Claro, Bien. porque digamos, Perfecto. no bajo puede los ser que efectos. acordemos, ¿no? Sí. Acordamos esto, lo otro, estamos de acuerdo, comienza, Ujú. pero en un momento se va desarrollando y hay algo que no lo hablamos, pero que sucede. Yo ahí puedo revertir mi consentimiento, es decir, esto no, sigamos Sí. por acá, que lo que acordamos está bien, no lo hablamos, pero surgió. O sea, la Hay importancia un- de la comunicación en ese Sí, momento. igualmente para nosotros es un mito la espontaneidad, digamos, no pueden surgir prácticas que no estén charladas. Bien, si es una práctica que Buenísimo. no charlamos y sucedió porque, bueno, vi esto y se me ocurrió esto, es menos grave que romper un límite que quiere decir que es una práctica que yo te dije, esto no quiero que pase y pasó. Claro. Bien, pero ahí sí hay en el caso de que yo te dije que no y vos lo hiciste, hay una ruptura de consentimiento. Si vos hiciste algo que no hablamos, hay un gris ahí, pero también está mal.
Hay Claro, un gris digamos. que se puede charlar. Claro, Lo que en otro es realidad como no que tiene ya que se suceder. rompió. Claro, no. No tiene hay que un gris suceder. No que debe. descubrimos que es un no. Que es Claro, un no. exactamente. Y que esto no, o sea, el mito de la espontaneidad quiere decir que no vamos a ser espontáneos. Claro. Lo que se hace Que siempre es antes completamente de, seguro, digamos. Sí. Nos pusimos de acuerdo y esto es lo que va a pasar. como hablé de la checklist esta de Exacto. 33 páginas, Sí. vamos ahí, sacar la cantidad de prácticas que queramos hacer y el libreto es ese. En un encuentro no vamos a hacer todas las prácticas porque no nos da el tiempo, pero bueno, nos vamos a manejar dentro de esta bolsa de Claro. cosas que yo ya dije que sí, no me salgo de ahí. Perfecto. Bien, entonces Bien. es eso. Bárbaro. Y hablábamos antes de la quita de consentimiento. Ujú. Esto en todas las prácticas, en la vainilla también. O sea, cuando yo digo que no, Es no. ya está, se terminó, Es no. es la quita de consentimiento, se termina lo que se está dando y pasamos a otra etapa que es el aftercare, que nosotros hablamos siempre de aftercare, que es algo que se tiene que trasladar a lo vainilla. Ahora voy a ampliar por ahí. Ah, buenísimo. Buenísimo. Pero la quita de consentimiento nosotros lo tenemos a través de la palabra de seguridad. Hay muchos de los juegos que nosotros hacemos que a veces el no vale, decimos. ¿Por qué? Porque hay juegos de forcejeo o hay gente que tiene fantasías de violación. Entonces, si vamos a actuar y escenificar eso, muchas veces el no vale porque estamos jugando un forcejeo. Entonces ponemos una palabra que no tenga nada que ver con esa escena. No sé, Claro. mariposa. Una neutra. Entonces, Ah, claro, vos decís, perfecto. que te Es saque una de- palabra clave. sí, en realidad tiene que ser lo que te saque de ese momento y de esa escena. Entonces, cualquier cosa. Y obviamente tiene que estar acordada. Porque si no está acordada, claro. yo puedo estar diciendo mariposa, mariposa, y vos no tenés ni idea de lo que estoy Bueno, diciendo. ¿Qué pasó? Está Claro. bien. Está bueno. A partir del Volvemos. momento de que se dice la palabra de seguridad, se tiene que detener toda práctica. Si no se detiene la práctica, ahí ya deja de ser BDSM y pasa a ser abuso, digamos. Claro. Que la ahí está. Ahí le ponemos perfecto. otro nombre. Claro, le porque es ponemos otra abuso, cosa. Violencia. Exactamente. ¿Por qué? Porque no está consensuado. Porque no está consensuado ¿Qué totalmente. pasa? Esto también, en esto que decía de la vainilla, cuando dice, no, me arrepentí, bueno, pero habíamos quedado en esto, ¿viste? En esa insistencia no debe existir, que nosotros también lo charlamos por ahí con los adolescentes, decir, no, se acordó, pero el consentimiento se ha retirado. Exactamente. No hay más consentimiento. Es muy raro, Se dijo o que sea, no. que encontremos personas que o sea, que sean insistentes. O sea, por ejemplo, vuelvo, al momento de armar esta checklist y de negociar qué es lo que vamos a hacer en un encuentro, si yo te digo algo, esto no, generalmente ni se repregunta. Bien, es un límite, te lo marqué, en todo caso, si yo quiero hacerlo, te lo voy a recharlar para otra ocasión. Claro. Y el consentimiento en caliente, digamos, no es recomendable. ¿Qué quiere decir? Estamos teniendo un encuentro, estamos todos pasando la bomba y ahora sí quiero que me hagas esto. Bueno, les recomiendo que hagamos No es eso. recomendable. No, ¿por qué? Porque estamos Perfecto. otra vez, estado Sí. alterado de la conciencia, es lo mismo que estar bajo el consumo de sustancias. Ujú. No podemos consentir en ese estado, entonces manejémonos siempre lo que acordamos en frío, tomando un mate, tomando un café. Esto Claro. esto es lo que consensuamos y esto es lo que se hace. Sí, En caliente nada. exactamente. También no hablar de Buenísimo. esto, de que nos podemos reunir para hablar de esto, para conocernos más, para evacuar dudas, para... Esto, como ¿no? decía, Hablar de la sexualidad. Nosotros hablamos mucho y cogemos poco. Es antes de un encuentro concreto a sesionar, que le decimos así, y van a pasar 3 cafés, 4 cafés, en donde incluso, Varias charlas previas. exactamente, Mira, incluso a veces lo ponemos Esto en está muy papel. bueno. En papel. Sí, que lo van a ver, si vieron 50 sombras de Grey, lo van a decir, ay, esos son los famosos contratos. ¿Te erotiza decirle contrato o decirle Claro. contrato? Pero no tiene ninguna validez. Pero es O un sea, acuerdo Es un entre acuerdo. las dos ético, personas. moral y demás. Perfecto. En el BDSM, que abarca muchas prácticas, pero también hay como una especie de filosofía entre el poder y el placer. ¿Cómo podrías definir eso? ¿Te parece que es así? Dame un ejemplo. No En esto de justamente que hablábamos antes, en donde hay un rol activo, un rol pasivo, en donde alguien Bien. es Hay quien un da las sometido y indicaciones. uno que Eso. somete Bien. y el un otro que- sometido, Hay algo una- así. hay Sería. una sí. Y el placer, digamos, porque no tiene que ver con el placer de Bueno, ambos. En que exactamente. ambos acordamos de que vos haces este rol, yo hago este. Ahí va.
Esta va a ser la palabra que vamos a usar. Claro, a ver, las negociaciones siempre se dan en horizontalidad, así que nadie tiene más poder que nadie, cada quien tiene su poder. Ok. Bien, o sea, el poder de decir que sí o el poder de decir que no. Perfecto. Después, en el BDSM hay prácticas que incluyen el intercambio erótico de poder, le decimos, que son las de dominación y sumisión. Ahí está, Bien, perfecto. que son prácticas de a mí me gusta seguir las órdenes de o a mí me gusta dar las órdenes. Ok. Que se van a enmarcar dentro de esa bolsa de cosas que elegimos. Pero no todas las prácticas incluyen intercambio erótico de poder. Por ejemplo, el bondage, o sea, el shibari y demás, Sí. no necesariamente hay poder ahí, sino que se puede dar totalmente horizontal. Claro, hay una horizontalidad. El sadomasoquismo, las prácticas de dolor y placer, no necesariamente son de dominación y sumisión, porque podemos estar teniendo estando volviendo en la horizontalidad, no de yo te doy órdenes, yo mando acá. Estamos teniendo un encuentro sexual entre pares. Y en la dominación y sumisión, lo importante es, hablamos de intercambio porque yo te lo doy por un rato, después me lo devolves. Bien, esto es al momento de sesionar, Sí. es yo le entrego, como sumiso, le entrego mi poder al dominante para que ejecute la bolsa de cosas que charlamos previamente y en horizontalidad, Ujú. y después eso se termina. Y volvemos a ser dos personas en una situación horizontal y cada quien en su vida cotidiana. Es en ese momento. Claro, Exacto. Nada más. Es un juego. En ese encuentro es un Es juego. un juego. Y como todo juego Buenísimo. tiene reglas y no siempre, y no estamos Claro. jugando 24 horas. Por Vamos supuesto. a jugar un rato, que ese rato puede ser más o menos largo, pero digamos, empieza y termina. Y termina cuando queramos que termine, y lo importante, era lo que decía anteriormente, es ir al aftercare. Aftercare son los cuidados posteriores. Y cuando hablamos de cuidados posteriores, tiene que ver con el cuidado integral. Vuelvo a, si estamos teniendo una sesión de intercambio erótico de poder, es el momento en donde buscamos esa horizontalidad. Claro. Vamos a ir a vamos a contener a la otra persona, porque muchas veces son muy intensas estas sesiones. Vamos a descansar, a mimar, a charlar cómo se vivió esa situación, cómo se siente, qué se podría mejorar, qué te gustó mucho, digamos, esa charla tiene que estar y ese cuidado tiene que estar. Muchas veces también alguito para comer o salado dulce para recomponerse. Claro, es ir construyendo el Claro. vínculo. Sí, 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 Exacto, la y verdad eso que se es. acuerda también en el momento de la negociación. Y con esto quiere decir que me voy a casar con la otra persona y que necesito, hoy a esta persona se quiere poner de novio porque quiere esto. No importa. Claro. Por más de que sea Lo un charlamos. encuentro efímero o casual, Sí. tiene que estar. Ujú. Bien. ¿Por qué? Porque vuelvo, somos humanos, necesitamos estar bien. Después de un encuentro en donde fue tan intenso, tenemos que salir a la calle a buscar a los chicos, a cocinar o lo que sea. Por Y es supuesto. un choque a la realidad. Entonces tenemos que bajar juntos para poder estar equilibrados y volver a lo cotidiano. Exactamente. Y bueno, como el Bueno, tiempo la verdad, es tirano, ay, sí, quedaron muchas cosas porque Quedan yo me muchas quedo, cosas viste, porque- Buenísimo. pero me encanta su deslumbrada forma con esta charla. de Sí, sí. explicar lo que me parece maravillosa, Muy porque natural, es tan respetuosa, muy natural, tan cuidadosa. sí, perfecto. A mí también me Eh, gustó muchísimo. ¿Qué te gustaría dejar como mensaje o lo que quieras aportar para este final? ¿Un mito derribar? ¿Algún Y a mí se me aporte? ocurre decir esto que también damos en la finalización de nuestros talleres de introducción a las prácticas eróticas no convencionales, es que no es necesario que hagan todas estas prácticas, que agarren las cuerdas, las esposas. Nada de esto vos decís. Claro, pueden seguir con las prácticas más tradicionales o vainillas, pero sí incorporar las formas en las que construimos el consentimiento, las formas en las que Nos vinculamos. consensuamos, nos Qué vinculamos. El Qué respeto buena. al otro, respeto a nuestro cuerpo. Bueno, entonces, incluir más comunicación, consenso y consentimiento, y fundamental sería esto, de poder tener el aftercare, o sea, trasladarlo a lo vainilla. Nada, sería increíble y todos la pasaríamos un poquito mejor.
Sí, Perfecto. seríamos más humanos, creo, ¿no? Exactamente, yo creo Cuidar que sí. a las emociones y el cuerpo. Cuidarse uno y De cuidar uno al y otro, del otro. que eso Sí, es lo importante, totalmente. es poder cuidar al otro. Gracias por esta charla tan intensa y Hermosa. por abrirnos, ¿no? La mirada a supuesto que nosotros, a sí. quienes nos escuchan, nos ven, nos hicieron Yo creo que preguntas. esto también es muy tabú y que hay gente que lo practica y no lo puede decir, hay que decirlo porque O que uno no tiene sabe que ponerle nombre y apellido. no le sabe a poner eso, nombre, ¿no? o a veces, viste, vivimos en una sociedad medio complicada también. Que es Me- importante que ahora las mentes son más abiertas, las personas jóvenes le ponen nombre a todo y es muy importante porque no tienen todo ese volado que teníamos antes que no se hablaba de nada, ahora se habla de todo y me parece perfecto. Sí, me encanta mí esto también. de ampliar la mirada Sí. sobre el deseo, el cuerpo, el respeto. La verdad que fue una charla muy Enriquecedora, encantadora, sí. enriquecedora, me encantó. Nos encanta que estés acá. La Y verdad yo que muy sí. agradecida de que me inviten. Por Bueno, favor. nos alegra mucho que te hayas sentido cómoda. Eh, nos despedimos. Nos despedimos. porque ya Ay, estamos tenés razón. horario. Ya estamos en horarios de irnos. Nos encontramos en el próximo episodio de Entre Risas y Jeringas. con Viernes 21 horas. a las 21 horas. Bueno, Con Cristina Saboldi López Lorena. y esperemos una invitada, pero esta invitada fue de lujo. Me encantó. Me quedo con esta invitada.